Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Ya casi en vacaciones. Vamos a ver. Ok, creo que está todo bien. Bien, hoy vamos a terminar la materia para el primer examen y el tema de hoy es integración con números complejos. Vamos a definir que la integral de una función, em, primero en los reales, una función f de x, tiene una integral y la integral es f mayúscula. Si se cumple que la derivada de la función f mayúscula con respecto a x es igual a f minúscula. Entonces, por definición, una integral es la operación inversa de la derivada. Y aquí nos falta la constante de integración también, porque sabemos que la derivada de una constante es cero, entonces por ahí nos falta la constante de integración. Entonces, en los complejos vamos a tener lo mismo. En los complejos, si tenemos la integral de una función en z, de z, esto va a ser f mayúscula de z. Y en general, bueno, todas las reglas de integración para números reales los podemos extender a los números complejos. Es decir, que si yo tengo que la derivada con respecto a z de z a la 3 es 3 por z cuadrado, entonces sabemos que la integral de 3z cuadrado de z va a ser z a la 3. Porque es la operación inversa, nada más. Eso es bastante sencillo. Entonces, todas las integrales se hacen de la misma manera. El problema es cuando empezamos a pensar en qué representa una integral en términos de interpretaciones, sobre todo con las integrales definidas. Entonces, una integral definida la podemos escribir como la integral desde a hasta b de una función f de x. Y entonces esto lo podemos expresar en términos de sumas de Riemann, donde el concepto de una suma de Riemann, voy a hacer aquí un eje coordenado, es el siguiente. Yo tengo los valores y de una función y aquí está el valor x. Entonces y es función de x. Y puedo tener cualquier función. Aquí esto puede tener, ¿verdad? Es una curva. Esto es f de x igual y. Entonces, si yo quiero sacar la integral desde un punto A hasta un punto B, esto me va a definir aquí valores.
Y entonces, para poder calcular la integral, yo tengo que partir esto en pedacitos. Entonces, yo puedo partir esto en cierta cantidad de intervalos. Y al final lo que voy a hacer es que voy a sumar rectángulos, ¿verdad? Hago una colección aquí de rectangulitos y los sumo todos, suponiendo que este intervalo desde A hasta B lo parto en una cantidad n de pedacitos. Entonces yo podría decir que desde A al siguiente lo que tengo es un delta en X. Acá el ancho de uno de estos pedacitos es delta X. Y delta X va a ser B menos A entre N, por decirlo así. Entonces, si yo hago a delta X infinitesimalmente pequeño, lo que voy a hacer es que cuando sumo todos los pedacitos, eso me da la integral completa, ¿verdad? Ahora, la notación aquí dice que voy desde A hasta B, entonces tengo que moverme a través de una trayectoria de integración que va desde acá hasta acá. Y por definición sabemos que esto es menos la integral desde B hasta A de f de x. Y sabemos que además va a ser igual a lo que tengo en f de b menos f evaluado en a, ¿verdad? Yo saco la integral indefinida primero y después la evalúo en los puntos extremos y ya, esa es la integral. Entonces, en los números complejos tenemos una diferencia porque yo tengo una función, que la función es función de z. Entonces decíamos que las funciones complejas son mapeos, o se pueden expresar en términos de mapeos, o son funciones de variable compleja que como resultado me dan otra variable compleja. Entonces yo tengo en z dos direcciones en las que yo me puedo mover. Y entonces cuando hago una integral definida, tengo que poner f de z y tengo que ponerle en dónde estoy integrando. Entonces a eso le voy a poner aquí un contorno. Se integra sobre un contorno. O línea. Y entonces, si teníamos aquí un eje, que sería el plano complejo, y aquí tengo la parte real de z y la parte imaginaria de z, yo puedo ir desde A hasta B por diferentes caminos. Digamos, vamos a poner aquí A y aquí voy a poner B, por poner un ejemplo. Entonces, A y B son puntos que son parte del plano complejo. Y para ir desde A hasta B, yo puedo hacer una línea recta, ¿verdad? Entonces podría escoger este como si fuera la trayectoria de integración, pero yo podría irme por otro lado, o podría pasar por aquí, ¿verdad? Puedo hacer diferentes caminos y la cantidad de caminos que tengo es infinita, porque tengo infinitos números complejos. Entonces no es tan sencillo como en las integrales reales, donde solamente hay una trayectoria de integración, sino que por aquí puedo hacer las integrales por múltiples caminos. En teoría, si la función que estamos integrando, porque aquí solo estamos viendo una parte, este es el camino de la integral y esta es la variable z, pero tenemos una función de z, esa función de z no la estamos viendo aquí. La función de z es la función del mapeo, ¿verdad? Yo tenía un mapeo, entonces de este plano me voy hacia otro. Podríamos hacer una representación tridimensional más o menos. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener aquí dos ejes
donde este es la parte real de Z, esta es la parte imaginaria de Z, y en el eje vertical vamos a poner, y bueno, aquí me quedó, porque no me va a quedar espacio para poner lo que quiero poner, voy a hacerlo para acá, y en el eje vertical voy a poner el valor que me retorna la función, por lo menos la magnitud de f de z en el eje vertical. El problema es que debería tener, es un mapeo, ¿verdad? Debería tener magnitud y también tengo un ángulo. Pero digamos que solo viendo la magnitud, cualquier valor de z que yo ponga aquí en el plano W, el plano W es el eje, bueno, los dos ejes horizontales. Si yo pongo un valor aquí, eso tiene una representación en la magnitud de z, perdón, de f de z. Si tengo aquí entonces una curva definida con una serie de puntos, ¿verdad? Y quiero moverme por acá, voy a tener entonces que esto va a representar diferentes valores en el eje vertical. Y entonces lo que voy a ir haciendo es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí en las sumas de Riemann, buscando pedacitos aquí y sumando todas las áreas bajo la curva, nada más que ahora es una curva compleja, ¿verdad? Estos son como paneles, son en el eje vertical, ¿verdad? En cada uno de estos pedacitos voy buscando el valor que tengo en el eje vertical en la función y entonces lo voy multiplicando por el delta de posición que me moví en el plano Z. Este es el plano Z, perdón, le puse W. Ok, entonces la idea es que para ir de dos puntos, desde A hasta B, tengo infinitas trayectorias. Y a esa trayectoria le llamamos la curva, el contorno o la línea. Entonces esas son las integrales de línea. Entonces, de manera similar a como tenemos aquí arriba, hay que buscar que el delta X sea infinitesimalmente pequeño, solo que aquí tengo una curva que tiene dos dimensiones. Entonces, en una curva cualquiera, si tenemos la parte imaginaria de Z y la parte real de Z, y entonces yo tengo una curva que está aquí definida, esa curva yo la puedo ir partiendo también en pedacitos, ¿verdad? Y entonces pongo que esto es A, esto es B, y vamos a partir esto en n pedacitos o n segmentos de recta, ¿verdad? Y entonces aquí a este primero le podría llamar, vamos a ver qué lo hizo. Todos estos son puntos en el plano Z, entonces a este le voy a llamar Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 y el final. Entonces B sería el punto Z sub n. Y n es la cantidad de pedacitos en la que yo escojo partir esto, ¿verdad? Si n tiende a infinito, entonces el delta x tiende a 0. Ahora puedo definir el punto medio aquí de cada uno de estos segmentos de recta. Y en el punto medio yo voy a evaluar la función. Entonces a este le vamos a llamar, según la notación del libro, Z1 tilde, Z2 tilde, Z3 tilde o Z3 rayita, como quieran ponerle, que es el punto medio de cada uno de los segmentos. Podríamos ponerle otra notación, como digamos Z01 con rayita, Z12 con rayita, que sería el punto medio de cada uno de los segmentos. Entonces Z1 es con rayita es el punto medio del segmento entre Z0 y Z1, donde Z0 es A, ¿verdad? Porque lo que quiero es hacer más o menos lo mismo que las sumas de Riemann. En las sumas de Riemann,
yo tengo que tomar cada uno de los segmentos y multiplicarlo por el valor y sumar todos esos pedacitos. Entonces, lo que vamos a hacer es que bueno, vamos a ver, una suma de todos los pedacitos hasta n sería igual a, bueno, a buscar el área bajo la curva de todos estos segmentos. Entonces, tendríamos que poner la función evaluada en el punto medio multiplicado por el primer pedacito, ¿verdad? Esto sería base por altura. Sería la base, que es Z1 menos Z0, es ese segmento de recta, y lo multiplicamos por la altura, que es la función evaluada en Z1. Ahora, esto es un valor complejo, ¿verdad? Es un número complejo. Aquí en esta solamente tenemos la magnitud, pero también tenemos la fase de la función. Entonces ya esta suma parcial tiene f de Z1 que tiene magnitud y fase. Es un número complejo multiplicado por el ancho del pedacito, ¿verdad? Y así vamos a ir sumando los demás pedacitos. Entonces, f del punto medio del segmento entre 1 y 2 multiplicado por el segmento entre 1 y 2 hasta llegar a f de z sub n, que sería el último punto medio, multiplicado por zn menos zn menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto en notación de sumatoria. Desde n igual a, vamos a ver, o bueno, va a ser desde k igual a 1 hasta n de, como viene aquí en el libro, f de z sub k multiplicado por el delta de los z sub k. Entonces esta suma parcial es la suma de cada uno de los valores medios por la distancia por cada uno de los segmentos de recta. Y entonces definimos la integral como un límite, ¿verdad? Sobre la curva C. La integral de la función f de z sería el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando tenemos una cantidad infinita de segmentos de toda esta suma. De k igual a 1 hasta n de, bueno, lo que tenía ahí a la izquierda, que es el mismo concepto de hacer las sumas de Riemann. Aquí lo más importante tal vez es que cuando las integrales son indefinidas no hay ningún problema. Las integrales indefinidas yo las saco como siempre, como si nada, ¿verdad? Y entonces puedo sacar las integrales de potencias, de coseno, del seno, las integrales de los logaritmos, integrales de las exponenciales, todo en indefinidos es lo mismo, es la misma matemática. Pero cuando hacemos las integrales definidas hay que hacerlas en una trayectoria de integración. En los reales dijimos existe una sola trayectoria de integración que es desde A hasta B. Pero en los complejos tenemos infinitas trayectorias de integración y las trayectorias las definimos con estas sumas parciales. Ahora, para poder hacer la integral, yo necesito que la función tenga algunas características y sobre todo necesito que la función sea analítica, que no tenga singularidades en ninguna de las partes de esta trayectoria de integración. Y algunas otras cosas. Entonces vamos a ver definiciones generales para las curvas que se puedan definir en el plano complejo. Entonces, definiciones. Y vamos a poner aquí que la trayectoria de integración C es el contorno o la línea, porque por eso se llaman integrales de línea. Puede ser cerrada
Si, por ejemplo, yo tengo un contorno donde el punto inicial es el mismo punto final, ¿verdad? Entonces, eso me define, vamos a ver, esto sería imaginario Z, real de Z. Y entonces sabemos que el Z de la parte inicial, es que me brinqué un pedacito. Antes de ver si son cerradas o abiertas. Todo está revuelto. Vamos a ver. No, está bien. Puede ser cerrada si el punto inicial es el mismo punto final. Es que aquí me falta parametrizar las curvas, pero después lo hacemos. Entonces, cerrada, y cuando las trayectorias son cerradas, dividen al plano Z. En una región cerrada. Y una región ilimitada. Es que puede ser región abierta si no consideramos el contorno, ¿verdad? ¿Se acuerdan las regiones abiertas y regiones cerradas? Entonces, la parte interna son todos los puntos que están adentro del contorno. El contorno es el borde, ¿verdad? El contorno con todos los puntos internos es una región cerrada. Entonces, eso sería una trayectoria de integración cerrada. Y la parte de afuera es una región ilimitada. Entonces, vamos a ver, en una región acotada y una región ilimitada. Entonces, si la trayectoria es cerrada, el plano Z se parte en dos. Una parte es acotada y la otra es ilimitada. Acotada era que yo podía encerrarla. O la curva puede ser abierta, ¿verdad? Como las otras que estábamos viendo en la página pasada. Entonces, una curva que sea abierta sería ir solamente de un A hasta un B. Aquí podríamos ponerle que A es igual a B. Y aquí A, B, cuando A es diferente de B. Ahora, las curvas pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pueden tener diferentes formas y sería siempre una región abierta. Entonces sería abierta si no es una curva cerrada. Ahora, algunas otras propiedades es que puede ser una curva, vamos a ver. La curva es suave si existe una derivada en todos los puntos. Todos los puntos. ¿Verdad? Que eso es similar a lo que teníamos en los reales. Entonces, si yo puedo derivar, si puedo encontrar una derivada en esta curva, en cualquier posición, la curva es suave. Las derivadas las estaríamos definiendo en términos de, creo que vale la pena eh, poner las parametrizaciones. Entonces, parametrización de una curva. Y nos interesa en muchas ocasiones encontrar una representación matemática para una curva en el plano, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que definirle la ecuación a un círculo, ¿verdad? Y quiero describir cuál es la ecuación de un círculo en este plano, un círculo de radio R.
Entonces, la ecuación de ese círculo la puedo sacar de dos maneras. Yo necesito una función de z que sea función de un parámetro. La intención de tener todas las curvas descritas por un parámetro es que después las vamos a poder utilizar en el álgebra y en las integrales para poder evaluarlas. Entonces, por ejemplo, la ecuación de un círculo en términos de un parámetro t podría ser e a la jt con t desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta e a la jt, tendría que si t va desde 0 hasta 2pi, ya le di toda la vuelta. Y aquí tendría que ponerle el radio, ¿verdad? Entonces, ese sería un círculo en el plano complejo hecho a partir de un parámetro t. También podría expresarlo en términos de r por el coseno de t más jr por el seno de t, ¿verdad? Y aquí t tendría el mismo intervalo porque es la identidad, ¿verdad?, de Euler, donde puedo descomponer la exponencial en coseno y jseno. En esta una me da la parte real y la otra me da la parte imaginaria. Y entonces yo podría agrupar esto también como z de t y puedo escoger cuál es el u de t y este es el j u de t, ¿verdad? Pero la función es de un solo parámetro y el parámetro pertenece a los reales. Entonces t pertenece a los reales y es una variable que yo puedo barrer, digamos que puedo ir recorriendo como si fuera una perilla, ¿verdad? Y entonces yo ajusto el parámetro desde un número hasta otro número y eso me da una representación en el plano complejo de todos los puntos que contienen esa curva. Podría hacer lo mismo con una recta y entonces, bueno, aquí es que siempre insisto, hay que ponerle todos los nombres a los ejes. Podría hacer lo mismo con una recta y tratar de parametrizar una recta. Entonces, la ecuación de una recta en el plano complejo que vaya desde un punto A hasta un punto B, cuando esta es la parte imaginaria de Z y esta es la parte real de Z, hay varias formas de sacarla, ¿verdad? Una de las opciones es poner y es igual a mx más b. El problema es que ahí la variable es x, ¿verdad? Y no quiero que sea x, quiero que sea un parámetro. Entonces, una posibilidad para la ecuación de la recta es poner que sea la distancia entre b menos a multiplicada por t, que es más a con t desde 0 hasta 1. Entonces pensemos en esta ecuación. Si t vale 0, me queda que z de 0 es igual a a. Y conforme aumento t linealmente hasta que t sea igual a 1, entonces cuando llego a t igual a 1, esto es b menos a más a. Entonces cuando z de 1, estoy completamente en b. En medio lo que tengo es también una curva que es y/mx más b, más o menos, ¿verdad? Solo que mx y b eran con m y b reales. En estos son números complejos. Pero es la misma idea. Entonces yo puedo escribir cualquier curva, o bueno, debería tratar de escribir las curvas en términos de una variable t. Y esto es importante porque entonces yo puedo saber si una curva es suave, si es derivable. Es decir, que existe, en verdad, una curva suave si existe la derivada de z de t con respecto a t en todos los puntos. De la curva.
¿verdad? Porque si tuviéramos una curva que hace un quiebre, ¿verdad? Digamos que la curva viene por aquí, bueno, siempre para ir de A hasta B. Si yo vengo aquí y la curva tiene un pico, en ese punto la ecuación no es derivable porque la derivada de una curva en el plano complejo es la tangente a esa curva, ¿verdad? Entonces, para extender todos los conceptos que hemos visto hasta el momento, si yo quiero la derivada de esta curva en este punto, es lo mismo calcularle la tangente. La derivada es un número complejo, ¿verdad? Y entonces la derivada de una curva que está parametrizada sería a otra curva, ¿verdad? O sería la tangente a esa curva. Ok, luego, una curva puede ser simple. Si no se interseca con sí mismo. Si no se interseca con ella misma. Y entonces esto se puede escribir como que si se cumple que z de t1 siempre es diferente de z de t2 con t1 y t2 valores arbitrarios de que vayan en todo el rango donde lo parametrizamos. Entonces, si en todos los puntos las curvas nunca se tocan, ¿verdad? La curva es simple. Entonces aquí tendríamos una curva simple y una curva que no fuera simple, ¿verdad? Y esta no es simple. Que la definición de cuando no es simple debería tener nombre, pero no tiene nombre. Ok, y entonces vamos a poner que con todas estas definiciones existen curvas que se denominan curvas de Jordan. Ya se me desarmó esto. Una curva de Jordan tiene que ser cerrada y simple. Entonces es una curva que divide al plano en una región afuera y una región adentro, ¿verdad? Esta otra no, porque divide a dos regiones adentro. Entonces es una curva sencilla que no se interseca a sí misma y que es además cerrada, ¿verdad? Esta que está aquí arriba no es de Jordan porque no es cerrada. Luego, las direcciones de integración son muy importantes porque ya habíamos puesto aquí anteriormente que si integramos en los reales desde A hasta B, no es lo mismo que integrar desde B hasta A, tiene un signo contrario, ¿verdad? Entonces, la dirección en la que se integra es muy importante y vamos a definir curvas trayectorias de integración positivas y negativas. Y entonces aquí vamos a poner que una curva de Jordan tiene sentido positivo si la definición es la siguiente: si los puntos de la región acotada están a la izquierda de la trayectoria formada con T ascendente. Entonces, si yo tengo cualquier curva aquí, bueno, esa me queda un poco extraña. Esto parte al plano Z en dos regiones, una región acotada, que es esta, y una región ilimitada.
Entonces, si los puntos de la región acotada están del lado izquierdo, es decir, si vamos en esta dirección, yo voy por la trayectoria y entonces del lado izquierdo están los puntos de la región acotada, del lado derecho están los puntos de la región ilimitada. Entonces, esta es una curva con sentido positivo. Uno podría pensar que es sentido antihorario, ¿verdad? Contrario a las manecillas del reloj. Lo que pasa es que hay curvas de Jordan que tienen cosas como estas. Y entonces hay pedacitos donde está bien, nos movemos para allá. Pero en estos pedacitos nos movemos hacia la derecha, ¿verdad? Entonces aquí en esta región voy en sentido horario. Aquí no tendría sentido explicar horario y antihorario porque hay pedacitos donde tendría una definición que no es válida localmente, ¿verdad? Entonces yo sé que, bueno, obviamente toda sí la podría considerar en una dirección, pero para no decir si es horario o antihorario, etcétera, mejor decimos que si donde vamos sobre la trayectoria, la región acotada está a la izquierda, ya esa es una curva con sentido positivo, ¿verdad? Entonces eso sería la dirección de integración positiva. Y sentido negativo, si al lado izquierdo están los puntos de la región ilimitada. Si al lado izquierdo sería el sentido opuesto, ¿verdad? Si al lado izquierdo están los puntos de la región limitada. Y entonces si vamos en sentido contrario, ¿verdad? Si vamos para acá, del lado izquierdo, digamos, si uno se imagina que uno va aquí sobre esta curva, y vamos para allá, del lado izquierdo tengo todos estos puntos de esta región, entonces ese sería el sentido negativo. Básicamente eso es. Ok, entonces, estos son de definiciones. Vamos ahora entonces a poner cómo calcular diferentes integrales. Y aquí vamos a poner integrales de contorno. Integrales. Entonces, yo lo que quiero hacer es calcular cuánto es la integral sobre un contorno de la función f de z de z. Si la trayectoria de integración es cerrada, si la trayectoria C es cerrada, existe una notación especial que es una integral con una bolita. Es siempre sobre un contorno que tengo que definir, pero la bolita dice que la trayectoria de integración es cerrada. Y eso viene siendo muy importante un poquito más adelante, porque si la función es analítica, estas integrales suman cero siempre. Pero bueno, la notación entonces para una integral de contorno sería esto. Sabemos entonces que la variable z puede tener, o bueno, el contorno puede tener infinitas trayectorias. Una vez que escogemos uno, entonces la idea sería ver cómo podemos expresar este z en términos de un parámetro. Entonces, si z se parametriza, o bueno, si el contorno es z de t, que es un contorno parametrizado, entonces lo que tendríamos que hacer es resolver la integral y tratar de hacer un cambio de variable, porque integrar con z
¿verdad? Tenemos dos direcciones, bueno, tenemos infinitas formas de llegar de un punto A a un punto B, pero dijimos que t, el parámetro t, es un parámetro real. Entonces, si de alguna manera podemos hacer un cambio de variable y lograr escribir esta ecuación en términos de un parámetro real, podríamos convertir estas integrales en integrales reales y podemos calcular una integral compleja a partir de integrales reales, que eso es lo que se va a hacer aquí. Entonces, esto se puede expresar en términos de bueno, primero, es que hay varios pasos, ¿verdad? Yo podría decir que f de z es igual a un u de xy más jv, perdón, de xy. Y entonces sustituyo esta f de z ahí en la función y entonces me queda u y v y podrías decir que el diferencial de z es dx más j de y. Y entonces pongo esto aquí en el desarrollo, ¿verdad? Si sustituyo f de z por esto y de z por esto, me quedan funciones de x y y. Ahora, ahí todavía tenemos dos variables. Lo que yo quería es parametrizar la ecuación. Y poner entonces aquí que la integral se calcula entonces como la integral desde un t inicial hasta un t final de f, y aquí en z voy a poner z de t. Ahora, si pongo z de t, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar la variable z por una variable que está parametrizada, ¿verdad? Entonces z de t es la línea por donde yo me voy a mover. Y aquí afuera entonces tendría que poner un diferencial de t. Entonces lo que sabemos es que dz es lo mismo a que yo haga dz de t respecto a t por dt. Más o menos, ¿verdad? Porque dt y dt se cancelan. Entonces, aquí a la derecha lo que vamos a poner es la derivada de z de t respecto a dt por dt. Y esta ecuación es muy importante, porque es la que nos permite calcular integrales de diferentes funciones, sean o no sean analíticas, sobre un contorno C que puede ser abierto o cerrado. No importa de qué tipo. Entonces ya dijimos que hay un caso especial donde la trayectoria es cerrada. En las trayectorias cerradas normalmente la integral da cero, pero esto no lo hemos demostrado. Pero si el contorno tiene alguna otra forma, yo podría hacer esta sustitución, que lo que estoy haciendo es que quito z y pongo la función z parametrizada, ¿verdad? Porque z de t son todos los puntos de ese contorno, ¿verdad? Entonces ya quité una integral de contorno y la convertí en una integral de variable real, porque t era una variable real, ¿verdad? Entonces esto permite convertir una integral de contorno en una integral de variable real. T. El requisito es que la función o que la curva sea suave, porque tengo que tener z de t, tiene que estar parametrizada y tengo que tener la derivada, es decir, z de t tiene que ser derivable. Pero si entonces tenemos que la curva es suave y que la tengo parametrizada, entonces yo podría evaluar las integrales con este teorema. Además, yo podría poner, con lo que está aquí arriba, seguir extendiendo todo esto y decir que esto es igual
a la integral desde TA hasta TB de un U que es de XY más un JV de XY. Solo que U ahora va a depender de X de T y Y de T. Esto es un montón de matemática, pero lo necesitamos en un ratito. Más JV de X de T, Y de T. ¿Se acuerdan que X y Y del U y del JV eran funciones, perdón, eran variables reales también? X pertenecía a los reales, Y pertenecía a los reales, y eran lo que conformaba a U y a V de la función f de z. Entonces f de z es U de XY y V de XY. Y ahora como Z depende de T, X depende de T y Y depende de T, porque también si tenemos una curva como esta, digamos el círculo, yo puedo calcular cuál es U, bueno aquí está, U de T, que es la parte real de la ecuación parametrizada, y V de T, que es la parte imaginaria. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de sustituir cuánto es la curva parametrizada, y a esto le vamos a poner a la derecha los diferenciales. Entonces aquí queda d de t de x de t más j d de t y de t de t, que estas son las derivadas, o bueno, es el término que corresponde a esta parte. Más o menos, ya voy, ya les explico para qué se usa todo esto. Entonces, de aquí lo que hay que hacer es distribuir todo. Entonces distribuimos, porque aquí tenemos, en la parte de la izquierda es el f de ZT, que tiene una parte U y una parte JV. Y a la derecha tenemos unos diferenciales. Entonces hay que distribuirla y nos queda una ecuación bastante larga. Entonces la ecuación está en el formulario. Y en el formulario, que está por aquí, tenemos una parte de integrales. Integración. ¿Qué se hizo? No está. Tiene que estar. Denme un segundo. Es que esto es importante porque es la forma de integrar ecuaciones que no son analíticas. Ya voy. Bueno, no la encuentro. La cuestión es que después de repartir todos estos términos, me va a quedar una ecuación final, y entonces va a decir que esto es una parte real con un montón de términos más j y una parte compleja. Eso es lo que quiero. Quiero agrupar estas dos. Al final siempre me quedan términos de dt y dt. Y aquí lleva un montón de cosas. Entonces, esto sería... bueno, esta es la ecuación 2.59 de la página 71. Que esta ecuación la vamos a necesitar en algunas ecuaciones para hacer algunas integrales. Entonces, tal vez ahora en un ratito la copio entera. Lo que quiero es tratar de ver cómo calza todo esto, porque es mucha teoría. Y entonces lo que vamos a hacer es revisar un ejemplo concreto e ir desarmando todo a pedacitos. Entonces vamos a hacer un ejemplo
Y el ejemplo dice, encuentra el valor de la integral de línea y la integral es la integral de línea, por eso tenemos que ponerle aquí el contorno, porque hay que definir cuál es el contorno de z cuadrado de z. Para una trayectoria de integración, que es c, que va de un punto A, el punto A es -1 más j, hasta B, y B es 5 más J3, formada por dos segmentos de recta. Los segmentos vienen aquí escritos todos como parte del enunciado, pero vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, la cuestión sería poner aquí un eje coordenado. Vamos a ver en dónde pongo el origen, más o menos para que me quede bonito. Bueno, este me queda simétrico. Entonces, yo lo que quiero es marcar estos puntos primero. A sería -1 más J. Entonces, A está aquí en -1 más J. Este sería A. Y B sería 5 más J3. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 1, 2, 3. Aquí está B. Y la trayectoria de integración, lo que dice es que está formada por dos segmentos de recta. Y los segmentos los voy a poner aquí en la figura. Dice que va a haber un punto C, que es este punto intermedio. Y entonces hay un segmento que viene desde A hasta C. Un segundo para ponerlo aquí con este. Y el segundo segmento desde C hasta B. Entonces la trayectoria la estamos desarrollando en dos pedacitos. Obviamente yo puedo integrar en línea recta o puedo integrar en curvas por afuera. Y si la función es analítica, lo que vamos a encontrar al final de este ejemplo es que si la función de z, que z cuadrado es analítica, entonces se cumple que la integral de f de z sobre este contorno es igual a la función evaluada en b menos la función evaluada en a. Eso lo podemos hacer y entonces sería independiente de la trayectoria y no tenemos que hacer todos los puntos de este ejemplo. Lo que pasa es que a veces, si f de z no es analítica, por ejemplo, si f de z fuera z conjugado, entonces la integral de contorno de z conjugado de z no la puedo calcular usando este teorema. Esto no es f de b menos f de a. Y tengo que hacer todo el desarrollo con la ecuación que pusimos en la página pasada. Entonces la cuestión es que la curva, lo primero que hay que hacer es buscar la parametrización de las curvas. Y entonces yo sé que la curva que está aquí abajo tiene una función y la curva que está aquí tiene otra función. Entonces el segmento o la curva que va desde A hasta C, yo la puedo parametrizar como Z1 de T. Y empezaría con J, bueno, con Y constante y con T variable. Entonces a esta le puedo poner T más J, ¿verdad? Con
t desde -1 hasta 5. Porque entonces toda esta línea pasa por j igual a 1. Y t es el parámetro que estoy variando. Ahora, la otra la podría parametrizar como z2 de t. Y siempre la idea es que las curvas tengo que parametrizarlas como primer paso. Y entonces z2 de t sería 5 constante, porque estoy en 5, más jt con t desde 1 hasta 3. ¿Verdad? Y con estas dos ya tengo la ecuación o la trayectoria de integración parametrizada. Entonces yo necesito la integral de esto, que es sobre una curva, y la voy a hacer partida en dos pedacitos. Entonces al final la integral sobre el contorno completo de z cuadrado de z va a ser igual a la primera integral, que sería desde a hasta c. Y después otra integral que sería desde c hasta b. Para eso entonces lo que necesito es desarmarla y poner, porque una integral solamente es en x y la otra integral solamente es en y. Entonces lo que puedo hacer es tomar este z y descomponerlo en x y y. Entonces vamos a hacer eso primero. Aquí tendría que z cuadrado es igual a x más jy cuadrado. Entonces z cuadrado sería x cuadrado más 2 más j 2xy menos y cuadrado. Y entonces lo agrupo en parte real, x cuadrado menos y cuadrado, y parte imaginaria, 2xy. Y entonces todo esto es u de xy y todo esto es v de xy. Esto que tengo aquí es entonces lo que puedo colocar en todas estas ecuaciones que están aquí. Por eso es que necesito esta parte desarmada. Y entonces lo que me queda es que esta de aquí, bueno, primero voy a hacer que sea dos pedacitos, la integral desde A hasta C, más la integral desde C hasta B, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es, si lo hacemos de un solo tiro, el problema es que tendríamos que tener Z parametrizada en una sola sección. Como lo estamos haciendo partido, vamos a integrar primero con respecto a X y después con respecto a Y. Y la idea es de tener estas dos integrales, es que sean dos integrales reales. Entonces lo que dijimos es que una integral compleja sobre un contorno específico lo vamos a tratar de convertir en una integral real de variable t. Entonces, en algún punto tenemos que hacer este cambio de variable. Ok, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que la integral de contorno de z cuadrado de z sería igual a poner las... Es que me extraña que no venga esta en el formulario porque... porque la tendríamos que usar para funciones que no son analíticas. Lo que decía Pablo en las clases es que en los exámenes anteriores él ponía integrales de funciones que no son analíticas y que la única forma de hacerlas haciéndolas así descompuestas con estas ecuaciones. Voy a copiarlas. Yo creo que hoy tenemos tiempo, nada más hay que tenerle un poquito de paciencia. Entonces, la idea es que, bueno, primero una integral de contorno de una función f de z
en dz es lo mismo que sustituir la z parametrizada y luego cambiar el diferencial. Y entonces poner que dz es lo mismo que dz de t por dt. Y entonces necesitamos la derivada de la curva parametrizada. Podemos sustituir f de z directamente por esto y poner aquí el diferencial, que también sería derivar las partes de esto. Y aquí tendríamos que poner toda completa. Ya voy. D de t de t menos v x de t y de t t de t y de t. Todo esto es un solo paréntesis. Que toda esta integral me da la parte real y toda esta de después me da la parte compleja. Este es el resultado de distribuir esta de aquí arriba. Y entonces aquí queda voy a copiarla y ahorita lo usamos. Así. Entonces, todas son integrales reales. Yo sé que están muy mezcladas, pero esto se puede usar como formulario. Porque lo que necesitamos es descomponer la integral compleja en términos de la función. ¿Dónde está? Es esta, que tiene parte u de x y y, v de x y y, que todas dependen de t. Entonces, al final lo que estamos haciendo es buscando cambiar la variable y tenerlas parametrizadas. Entonces, para esta que tenemos aquí, lo que tenemos que desarmar es estas que están aquí. Y entonces sabemos que para esta primera curva tenemos z1 de t, que es t más j, donde x1 de t es igual a t y y1 de t es igual a 1, porque aquí tenemos un 1. Y ocupamos las derivadas, entonces x derivada de t es 1 y y derivada de t es 0. Y entonces para evaluar esta primera integral, metemos todas estas partes en esta que está aquí armada. Y entonces tendríamos que ir armando la ecuación, sustituyéndoles precisamente ese x, este y este x derivado y este y derivado. Así se ve. Son muchas cosas, pero al final todo tiene que calzar. Entonces, esta es la integral que estamos evaluando. La descompusimos en x y y, donde sacamos u's y u's.
Y tenemos las trayectorias que están parametrizadas. Entonces tenemos las líneas por donde vamos a evaluar las funciones. Bueno, sería la curva, que serían, esta curva está parametrizada. Y tenemos la parte de real y la parte imaginaria y las derivadas de la parte real y la parte imaginaria. A esta otra hay que hacer lo mismo. Para al final entonces evaluar la integral armándola con esta, bueno, con esta del final. Ok, entonces, para ver por dónde voy. Creo que lo más fácil es copiar esto. Y ir sustituyendo los pedacitos. Entonces, de la primera parte, lo que yo tengo que hacer es sustituir cuánto es u de x de t y de t y la derivada de x de t y luego todo esto. Entonces, dijimos que esto de aquí es u. Entonces, esta de aquí la voy a reemplazar por x cuadrado menos y cuadrado, que es esto que viene de aquí. Y este d de t, de x de t, es este que está aquí arriba. Entonces, este de aquí es 1. Luego, este v sería esta otra parte, que sería j 2xy. Y este de t sería 0, porque es este que está aquí arriba. Mira, este viene por aquí. Es que no sé, porque van a ser demasiadas rayas. Pero lo que tenemos que hacer es ir armando esta. Y en este otro pedacito nos queda v de x de t y de t, que sería j2xy, por d de t de x, que es 1, más u, que es x cuadrado menos y cuadrado, por este de aquí, que sería este de aquí arriba, que es 0. Todo esto está en azul porque estamos haciendo la primera trayectoria de integración. De hecho, este lo voy a poner en azul. Para tener claro con qué. Entonces, estamos haciendo la integral sobre la trayectoria azul. Después hay que hacer la otra. De hecho, lo que voy a hacer es que le voy a poner que esta es la integral de AC. Ahora, cuando estoy integrando desde A hasta C, yo tengo que el valor del eje vertical es 1. Dijimos que y de t es 1. Entonces, todos los y's yo los puedo reemplazar por 1. Y entonces eso me lleva a que la integral desde A hasta C sería desde TA hasta TB. TA y TB eran desde menos 1 hasta 5. Entonces aquí pongo desde menos 1 hasta 5.
de todo esto que quedó. Entonces, esta de la derecha se cancela porque 0, esta me da 0 y estas lo que voy a hacer es que le sustituyo x cuadrado menos 1 de t más j. Este 1 es porque y vale 1, ¿verdad? Y este otro me queda j integral también desde menos 1 hasta 5 de lo que quedó aquí adentro, que es j 2x de t, que son integrales reales y que ya los podemos evaluar, que son más sencillitas. J 2x, sí, ahí vamos bien. Ok, ¿se entiende? Yo sé que son bastantes cosas, pero creo que vamos poco a poco. Entonces, para retomar todo lo que hemos hecho hasta ahora, una integral de contorno es la integral de una función en z con el diferencial de z integrado sobre un contorno. El contorno puede ser una curva abierta o cerrada. Si la trayectoria es cerrada, no lo hemos demostrado, pero vamos a demostrar que, bueno, es que esto tiene sus asteriscos. La integral sobre una trayectoria cerrada debería ser 0 si la función no tiene, si no encerramos ninguna singularidad, pero esto lo vamos a hacer después. Por eso no le pongo el 0 aquí. Sobre trayectorias cerradas le ponemos una bolita a la integral y entonces es una integral cerrada. Si el contorno es z de t que está parametrizado, lo que vamos a hacer es que este z de t es la variable y entonces hacemos un cambio de variable o lo que hacemos es que z lo ponemos parametrizado z de t, luego el diferencial de z es todo esto que está aquí. Y entonces si tenemos una función de z que es u y jv, el diferencial también está desarmado. Y entonces tendríamos que reemplazar esta función de zt con sus partes x de t y y de t. Aquí lo que falta es que z de t es x de t más jy de t, ¿verdad? Y entonces donde armamos todo esto, vamos a distribuir y nos queda esta ecuación gigante y esta ecuación enorme es la que estamos usando para integrar. Entonces esta de aquí debería ser parte del formulario, por eso les digo, es que no sé por qué no está. Porque la necesitamos para hacer integrales de funciones no analíticas, como por ejemplo la integral del conjugado de z. Entonces todo esto es como pura demostración. Lo que estamos haciendo en el ejemplo es integrando z cuadrado por unas trayectorias de integración definidas desde A hasta C y luego desde C hasta B. Desde A hasta C tenemos que la línea parametrizada es esta, con los valores de t en este rango. Entonces, x de t es igual a t, que es la parte real de z. Y de t es 1, que es la parte imaginaria de z. Las derivadas de x y de y son estas. Y con todo esto armamos la primera parte de esta integral, porque la integral es son las dos integrales. Una desde aquí hasta aquí y la otra desde aquí hasta aquí arriba. Entonces, la función original la descompusimos en su parte u, su parte v, y las metimos en la ecuación que tenemos aquí atrás, esta gigante. Y cuando las metemos es simplemente sustituir cada uno de los valores. Luego nos queda esto y esta integral es una integral que ahora sí es real y la vamos a evaluar. Entonces nos queda, lo que pasa es que se me está gastando el papel. Bueno, este no se gasta, pues la ventaja. Pero esta aquí la voy a poner en la página que sigue. Y vamos a seguir desarrollándola. Entonces, esta integral sería integrar x cuadrado menos 1. Que tendríamos que integrarla a pedacitos, ¿verdad? Entonces, esto es x a la 3 tercios y la integral de menos 1 es menos x. Y esto aquí lo evaluamos como siempre lo hemos evaluado, desde menos 1
hasta 5. Más j, y esta sería la integral de esto. Pero un segundo, ¿por qué pasamos de t a x? Porque aquí no me calzan los diferenciales. Un momento. Es porque aquí arriba, cuando yo derive estos, los estoy derivando con respecto a t. Entonces esto, un segundo. Este de aquí es de x de t. Y este de aquí es de y de t. Entonces, cuando yo sustituya aquí abajo, el dt lo puedo cambiar por dx sobre 1. Ahí es donde los tengo que reemplazar. Un segundo. De hecho, es aquí. Ya no lo puedo borrar. Aquí. Entonces, este me queda de x y este me queda de x, porque ya es constante. Además, estoy integrando solo en dirección x. Y entonces esto es dx de x. Este también, este también. Y este entonces me quedaría j, y la integral de esto que está aquí adentro un segundo, porque es que creo que no me quedó exactamente igual. Creo que es que cuando sustituí le puse J2XY y en realidad la parte de la derecha va solo el 2XY, porque eso es V. V es sin la J. Okay. Así. Y aquí entonces tendría que integrar esto, que me queda 2x cuadrado medios, evaluado desde -1 hasta 5, que sería solo x cuadrado. Y entonces esta integral, después de hacerle los números, debería dar, para no ponernos a hacer toda la álgebra, 36 más J24. Ok, todo eso es solo para evaluar la integral de línea en la parte horizontal. Y nos falta la integral de línea en esta parte vertical. Entonces, para hacer esa otra, tendría que hacer la integral desde C hasta B. Entonces, la integral desde C hasta B sería con verde. Entonces, voy a tomar la misma definición, que es toda esta. Y voy a hacer lo mismo, control C. La pego por aquí. Y voy a ir reemplazando las partes. Ahora, las partes que tengo que reemplazar son para esta otra. Para esta otra no hemos calculado las derivadas. Entonces, sé que
X de t es 5, y de t es igual a t, de x de t es 0 y de y de t es 1. Y tengo esta otra que es la función que quiero integrar. Y entonces la función que quiero integrar tiene partes en u y partes en v. Entonces de aquí tengo la parte de u de la función. La parte de u de la función es x cuadrado menos y cuadrado. Y el diferencial de t de la curva sería con respecto a x es este. Me da 0. Entonces aquí pongo 0. Luego v de x y y es 2xy. Sin la j. Ese fue el error que hice la vez pasada. Y el diferencial de y es 1. Y ahora puedo hacer el cambio de variable y en lugar de poner dt, ponemos dy. Creo que eso lo podía hacer aquí porque tenía estos diferenciales. Espérense para ver en dónde fue que los cambiamos. Aquí tengo de z, luego aquí pusimos de t, pero en el procedimiento hay un punto donde tenemos que cambiarnos a dy. Creo que ahí. Y hacemos lo mismo aquí. Esto es 2xy. Esta es la derivada respecto a x que teníamos que era 0. Esto es u, que es este que queda aquí cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. Y este es de y de t, que esto es 1 de y. Y entonces la segunda integral es la integral, y ahora tenemos que corrernos de en y. Y entonces integramos desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3, los términos que tienen 0 se cancelan, se van, y nos queda menos 2xy de y más j integral desde 1 hasta 3 de x cuadrado menos y cuadrado de y. Y aquí vamos a sustituir entonces el valor de x. El valor de x para esta segunda curva era 5, 5 constante. Entonces x es igual a 5 y x es igual a 5. Y entonces nos queda, aquí se ve, es desde 1 hasta 3 de menos 10y de y más j integral desde 1 hasta 3 de 5 cuadrado menos y cuadrado de y. Y esta ya la podemos evaluar. Entonces me queda que esto es menos 10 por y cuadrado medios evaluado desde 1 hasta 3 más j. Y aquí queda 25 y menos y a la 3 tercios evaluado desde 1 hasta 3. Y esta de aquí debería dar menos 40 más j 124 tercios. Ok, qué montón. Vamos a ver, esto es ya sé, ya sé. Y entonces los resultados parciales son este. Ah, es que creo que está cerca del margen, entonces no me deja.
y el resultado final de toda la integral es sumar los dos. Y entonces la integral sobre el contorno que escogimos de la función f de z, que f de z era z cuadrado, es igual a I a c más I c b, que después de sumar estos dos números debería quedar como menos 4 más j 196 tercios. Ya esa es la parte de matemática al final, ahí no, solo hay que comprobar que todo cierre, pero está igual que en el libro. Entonces, este es el resultado final. Ahora ustedes me van a decir, profe, es demasiado procedimiento. La cuestión es que este es el método que tenemos para hacer integrales de contorno a través de trayectorias. Pero dijimos, o ya les había adelantado, que en una integral, bueno, si estamos en los reales, solo tengo una posibilidad, puedo ir desde A hasta B por un solo camino. Y el resultado de integrar es evaluar la función integrada en B menos evaluar la función integrada en A. Para los números complejos, cualquier integral, no importa la trayectoria por donde nos vayamos, siempre y cuando la función sea analítica en todos los complejos, es igual a hacer la integral indefinida y evaluarla. Entonces, técnicamente todo este procedimiento nos lo podemos brincar si la función es analítica. ¿Cómo sabemos si una función es analítica? Vamos a poner aquí, si f de z es analítica, se puede calcular la integral indefinida y evaluarla en los extremos del contorno. Que sea analítica significa que está definida para todos los puntos en el plano complejo, que no tiene singularidades. Para saber si es analítica, tiene que cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, z cuadrado, digamos en este ejemplo, debería probarse con Cauchy-Riemann. Y si sí es analítica, entonces yo puedo brincarme todo este procedimiento. Voy a poner esto en la página que sigue. Y lo que estamos diciendo es que si la función es analítica, entonces yo puedo hacer que la integral sobre un contorno C de la función f de z es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Tengo que calcular la integral indefinida y evaluarla en los dos extremos. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar que la solución que hicimos nos da lo mismo que hacerla de la manera tradicional. Entonces, de la manera tradicional, lo que tendríamos que hacer es que la integral de z cuadrado de z es igual a z a la 3 tercios evaluado en b menos z a la 3 tercios evaluado en a. O bueno, es lo mismo que poner aquí, desde a hasta b, ¿verdad? Entonces, esto sería b, que en este contorno era, ya se me perdió b, ¿cuánto era b? 5 más j3 a la 3 tercios menos a, que es menos 1 más j a la 3 tercios. Si esto me da lo mismo que después de todo este procedimiento, esto debería dar esto.
que estoy seguro que sí da, pero deberíamos hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo puedo hacer trampa y puedo hacerlo en la calculadora, o podríamos hacerlo aquí en Wolfram Alpha, solo para evitar la fatiga, pero en teoría no podría hacer todo eso a pie, ¿verdad? Y entonces hacemos 5 más 3i, porque la variable en Wolfram es i a la 3, dividido entre 3. Voy a ponerle más paréntesis, nunca sobran, nunca está de más. Menos, y aquí pongo esto entre 3, va afuera. Este es el que quiero elevar a la 3, menos 1 más i. Esto debería dar, vamos a ver si nos queda. Bueno, queda factorizado. 4 tercios de un segundo. Para ver. Menos 4 más 65.3i. Es esta que está aquí abajo, ¿verdad? 196 entre 3 debería ser 65. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Nos está dando lo mismo. Esto es 4, el 3 por el 3 me da 1. Y este de aquí adentro tendría que distribuirlo, ¿verdad? 4 tercios por 49. O 4 por 49 tercios. Son 196. Entonces nos dio lo mismo. De manera que, ya lo dije, si una función es analítica, esta integral, sabemos que z cuadrada es analítica, la podemos hacer indefinida y podemos evaluarla en los extremos de este contorno. Si el contorno es abierto, entonces esto nos va a dar este valor. Y por extensión, si la trayectoria es cerrada, si el contorno es cerrado, la integral de contorno sobre un contorno cerrado de cualquier función en z es igual a 0. Siempre y cuando f de z sea analítica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene singularidades en ningún punto, ni dentro ni fuera de ese contorno. Porque el problema es que ahora en la segunda parte de la clase vamos a ver qué es lo que pasa cuando las funciones no son analíticas y tienen algunos polos que indefinen a la función y cómo hacer cuando esa función tiene polos para tratar de esquivarlos con teoremas. Pero bueno, el resumen de esta clase es que podemos hacer las integrales como siempre las hemos hecho y las evaluamos en los bordes, pero si por algún motivo la ecuación no es analítica, tenemos una fórmula aquí gigante. Esta fórmula gigantesca, que ya la usamos en la clase, que costó un poquito, pero que al final todo calzó, ¿verdad? Esa la vamos a necesitar si las integrales no son, si las funciones no son analíticas. Y entonces hay que revisar o tratar de hacer esas integrales de algunas otras cosas por ese método. Ok, entonces hasta aquí llegamos a la página 72. Eso sería página 72. Vamos a ir a descanso. Y ahora después del descanso, entonces vamos a continuar con el ejemplo que sigue, que es hacer otra integral, pero la vamos a hacer un poco más resumida. Y pasar a ver el teorema de la integral de Cauchy y la fórmula de la integral de Cauchy, que son las que nos permiten integrar funciones que no son analíticas. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, hagamos una pausa aquí. Y volvemos a las 3, está bien, para
ir y hacer café y estar con calma. Y ahora a las 3 regresamos.